Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Buenos días, Jordi. Muy bien, pues Gracias muchísimas por gracias. conectarte. Muchísimas gracias por la invitación. Es una pena no estar presencialmente allí en, en Santo Domingo, donde me gustaría estar, que ahora hace tiempo que no voy. Pero bueno, compartiremos igualmente las experiencias y, bueno, espero que contribuya pues a este seminario internacional que habéis hecho sobre arquitectura en madera. Yo voy a hablar sobre las redes culturales, sobre todo las redes Jordi, patrimoniales. déjame que te presente, Sí, porque, ay, perdona, que yo ya me lanzaba. bueno, Jordi, aparte de ser el presidente de ICOMOS España, es un experto en patrimonio, en turismo relacionado con patrimonio cultural a través de Ibertur. Lleva años trabajando el tema, ahora mismo está trabajando en varios proyectos en Cuba, que no sé si vas a hablar de ellos. Sobre todo, es muy interesante porque Jordi hizo un trabajo en el año 2003 sobre las redes turísticas en la República Dominicana. Bueno, Jordi, no sé qué más decir de ti, aparte de que eres un buen amigo y siempre estás dispuesto a echar una mano. Bueno, pues bueno, agradecerte mucho realmente la invitación ya te digo, para compartir experiencias. Ya hace pues tiempo que trabajo pues no, bueno, en República Dominicana y sobre todo en el Caribe. Y sí, voy a compartir también algunas pinceladas del proyecto que estamos haciendo en Cuba con fondos de la Unión Europea sobre todo para compartir y generar sinergias, ¿no? Eh, obviamente, aquí os pongo un caso que para mí es clave, es Palizada en el estado de Campeche, en la zona de los ríos. Es clave no solo tener un patrimonio a proteger, sino lo importante es tener una comunidad que esté realmente interesada en proteger ese patrimonio. O sea, en el caso de Palizada es uno de los ejemplos claros que en este caso pues, obtuvo un sello, ¿no? Dentro de México, que es la de ser pueblo mágico. Pero en este caso os digo que es uno de esos pueblos mágicos de verdad, que cuando uno va, siente que hay esa estima de la población que vive en Palizada para mejorar y sobre todo para generar oportunidades a través de su patrimonio vivo, ¿no? Como teníamos que hablar ahora, su patrimonio vivo, o sea, no solo el patrimonio arquitectónico, arqueológico que tienen, sino el patrimonio vivo y sobre todo esa transferencia a los jóvenes y también a las personas que lo visitan, ¿no? Por eso ahí yo creo que es un mensaje claro, es el trabajo con la comunidad para generar oportunidades para esa comunidad a partir del patrimonio. Quiero hacer una mención especial en ese sentido a sumarme a los homenajes que se le están haciendo a un maestro que tuve, Eusebio Leal. Él era el responsable de la oficina del historiador de La Habana, en Cuba, y sobre todo porque estamos en un año, el 2022, donde celebramos el 50 aniversario de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que de hecho es una de las principales redes, ¿no? que nos unen. También se celebra el 11º aniversario de la recomendación del paisaje urbano histórico. Esa recomendación en la que Eusebio participó, igual que otros Francesco Bandarín y otros colegas, que propusieron precisamente que en el concepto de patrimonio, de ciudades patrimoniales, no solo se pensara en el centro histórico, sino se pensara en la ciudad como en su globalidad y en ese entorno, en ese paisaje cultural articulado en la ciudad, ¿no? Y es una mirada que a veces pues, es importante, ¿no? para poder tener esa dimensión de lo global, ¿no? En ese sentido, pues el modelo de La Habana
que era un modelo especial también por su sistema de gestión un poco singular, pero Eusebio Leal lo quiso extender a otras ciudades patrimoniales de Cuba y ahora es una realidad esta red de oficinas del historiador y del conservador de Cuba que trabajan en red intercambiando experiencias, ¿no? Y sobre todo también no solo hacer mención al patrimonio vivo, sino a otras oportunidades, ¿no?, que se generan en las ciudades patrimoniales. Y ahí surge pues, la creatividad, ¿no? Ese patrimonio vivo, esa cultura viva que está en estas ciudades y que no está pues, desarticulada con la propia ciudad. Y realmente pues, ha sido muy interesante el proyecto que estamos trabajando de economía creativa, ¿no?, en ciudades patrimoniales cubanas. Y justo ahora, el lunes, martes y miércoles, se han realizado unas jornadas en La Habana para visibilizar y potenciar el trabajo en red entre las personas que están promoviendo esa creatividad en las ciudades, con las oficinas del historiador y del conservador para generar precisamente sinergias. Hablar desde redes, o sea, pues bueno, yo he simplificado mucho para hablar de redes como más operativas, ¿no? Hay redes de organismos internacionales, la propia Convención del Patrimonio Mundial, que este año celebra 50 años, es importante. El organismo que tenemos de referencia dentro de Naciones Unidas que trabaja estos temas es la UNESCO, y la UNESCO en este sentido pues tiene toda una serie de puntos de trabajo en red por convenciones o por territorios, ¿no? En el caso del Caribe existen pues, bueno, la Oficina Regional de Cultura de La Habana, que trabaja para toda América Latina y el Caribe, pero que tiene un énfasis especial, ¿no?, para trabajar pues, en Cuba, República Dominicana, Haití y todo el territorio del Caribe, sobre todo el Caribe español, que hablan mayoritariamente en español, coordinado también con otras oficinas como puede ser la oficina de la UNESCO en Haití o la oficina de Kingston. La oficina de Kingston también es regional para la zona del Caribe, sobre todo de habla inglesa, ¿no? Y bueno, esa es una de las limitaciones también para el trabajo en el Caribe, ¿no? Ese melting pot, ¿no?, que se llama de culturas, de lenguas, que se superponen pero que generan esa cultura viva tan intensa, pues a veces no nos une lo suficiente, ¿no? Pero bueno, ahí es un trabajo en red. Desde la oficina, colaboro ahora con la oficina UNESCO México, estamos trabajando en la península de Yucatán y sobre todo el estado de Quintana Roo, pero en general toda la península tiene una mirada muy enfocada al Caribe y al trabajo en red, ¿no? Tenemos después organismos intergubernamentales, tenemos aquí en las jornadas a Valery Magar de ICROM, ¿no?, que precisamente pues es una red en este sentido intergubernamental, ¿no?, que también tiene pues esa línea de trabajo para la protección y la conservación del patrimonio. Y Escudo Azul que nos une a todas las organizaciones del sector cultural, la parte de ICOM, ICOMOS, que luego os comentaré un poco más, a IFLA, que reúne a las bibliotecas, al ICA, que es el Instituto Internacional de Archivos, ¿no?, sobre todo en situaciones de conflicto bélico, como son muchos bueno, ahora tenemos varios conflictos bélicos en el mapa mundial, donde Escudo Azul está actuando en colaboración en ese sentido pues también con fuerzas militares y también con las policías locales y también en este caso con Protección Civil y Cruz Roja Internacional. A nivel profesional, pues tenemos en el sector, dijéramos, más patrimonial, pues a 3 instituciones en la zona, ¿no?, el Consejo Internacional de Museos, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, y en el Caribe, pues se creó también CARIMOS, que colabora también en este evento, ¿no?, y que sobre todo en el tema que nos ocupa de la arquitectura en madera ha sido una de las instituciones que más ha trabajado en este ámbito, ¿no? A nivel de trabajo en red entre ciudades, destacar también la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial. Son muchas las ciudades del Caribe que están en esta lista del Patrimonio Mundial y que realmente, pues bueno, se tendría que trabajar más en red, pero aún así ya existen pues, puentes y líneas de trabajo. UNESCO también impulsó la red de ciudades creativas,
Y es interesante porque varias de las ciudades patrimoniales son a la vez ciudades creativas, con lo cual se juntan estos puentes, ¿no?, entre patrimonio, cultura y creatividad, que creo que es importante pues analizarlas y mirarlas así. Y desde el punto de vista de las universidades, pues bueno, existen pues una serie de cátedras UNESCO con redes asociadas, con implicación en el Caribe, ¿no? Pero yo creo que en el tema incluso que os ha ocupado, creo que aquí habría un ámbito importante para desarrollar una red, un Netwin, para poder fortalecer y trabajar en este ámbito. Yo mi enfoque lo he realizado con una mirada a los ODS de la Agenda 2030 con la que estamos trabajando y sobre todo centrándome en el ODS 11, que es bueno, el de ciudades y comunidades sostenibles, tanto en medio rural como en medio urbano, y el 17, y os comentaré pues, en función de proyectos que estamos trabajando, ¿no? Quiero también hacer mención al ODS 8, porque es el que promueve el trabajo decente, ¿no? Muchas veces cuando impulsamos pues, el patrimonio para generar oportunidades de desarrollo, como puede ser el turismo, pero como pueden ser, por ejemplo, las artesanías, como puede ser el trabajo de mostrar esa cultura viva, ese patrimonio vivo, pues en establecimientos turísticos, ¿no? Pues no hemos de dejar de olvidar pues, esa línea de que el trabajo tiene que ser pues, digno y decente para todas las personas que lo ejercitan y sobre todo tener unos ingresos justos, acordes con el nivel de formación, ¿no? Y lo que se exige, que no siempre pasa en la región del Caribe. Aquí como ejemplo, pues marcar también las fuentes de empleo relacionadas con el turismo cultural y creativo. Este es un problema que vamos a tener, porque si en este momento decimos cuánto empleo genera el turismo cultural y creativo en la región del Caribe, pues veremos que no tenemos indicadores, ¿no? O sea, es uno de los retos importantes, ¿no? Aquí pues les he adjuntado una serie de listas, ¿no?, de posibles, bueno, de los principales fuentes de empleo vinculadas con el turismo cultural y recientemente estamos aplicando pues, esta metodología para la zona del Caribe mexicano, a ver si conseguimos pues, bueno, obtener al menos unos datos del empleo directo e indirecto que esto genera. Aquí me voy a centrar en un punto que es el de los hoteles culturales, ya que en esta arquitectura en madera del Caribe, totalmente en madera o que utiliza la madera en buena parte de las construcciones, pues es interesante ver que no solo en relación, por ejemplo, al uso turístico, ¿no?, de estas casas de madera antiguas, bien a través de convertirse pues, en casas museo, bien manteniéndose como casas de familia, pero o institucionales, pero que se pueden realizar visitas para conocer sus jardines o para conocer partes de las casas, o también en algunos casos pues con esa línea de la creatividad pues potenciando igualmente la construcción en madera, teniendo en cuenta pues, que es una arquitectura en este caso pues, ya que junta la tradición con la innovación, ¿no? A lo mejor con innovación de materiales que hace que puedan ser más persistentes y sobre todo que puedan aguantar mucho mejor a la situación, bueno, del clima del Caribe, que no es fácil, ¿no? Terremotos, huracanes, etcétera, etcétera, ¿no? Que pues, bueno, no, y a veces pues, la proximidad del mar, ¿no? Es decir, que realmente hay unos retos de conservación bastante importantes, ¿no? Pero bueno, yendo al tema que les comentaba, obviamente cuando trabajamos con ese enfoque de los ODS, el que va más relacionado con el patrimonio, porque es una de las metas que aparecen, es el ODS 11, que pretende pues, conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos, tanto en medio rural como urbano, sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles y generen también oportunidades para las comunidades. Uno de estos ejemplos es esta línea de trabajo que estamos potenciando desde los proyectos con UNESCO y con la Unión Europea, que es el fomento de los hoteles culturales, ¿no? Hoteles que bien son hoteles con historia, hoteles que están ubicados en edificios patrimoniales, que apuestan por la creatividad,
sea el arte contemporáneo, la artesanía, el diseño o incluso la gastronomía, ¿no? Fue interesante porque cuando en el año 2002-2003 estuvimos trabajando en República Dominicana para el Plan de Turismo Cultural, financiado precisamente por el Banco Interamericano de Desarrollo, pues este tema de los hoteles culturales fue uno de los que vimos como un elemento diferencial dentro de la oferta turística hotelera de República Dominicana. Pero bueno, al final, como pasa muchas veces, pues los proyectos quedan un poco en el aire y después pues no había fondos para la implementación y quedaron pues en esa fase de identificación de propuestas de potencialidad, ¿no? Pero en otros territorios, como por ejemplo en el caso del Caribe mexicano, pues se implementó este ámbito de los hoteles culturales, incluso no solo como en la línea de los que ven en la imagen, que es la red de posadas nativas de San Andrés y Providencia en el Caribe colombiano, sino que, por ejemplo, en el caso del Caribe no únicamente se ha hecho con esta mirada de pequeños hoteles, sino que el grupo Xcaret, por ejemplo, invirtió en la construcción de un hotel cultural, un gran hotel, bueno, creemos que es el hotel cultural más grande del mundo, con 900 habitaciones, ¿no? Con esta línea que les comentaba, ¿no? De apostar por los talleres de creatividad, por cada habitación tiene el nombre de un artista, todos los elementos que hay son de diseño mexicano o bien de artesanía mexicana o bien de arte mexicano, ¿no? Pero bueno, no me extiendo más, si alguien tiene más preguntas o está más interesado en el tema, pues con gusto lo puedo compartir, ¿no? En el caso de los proyectos que estamos desarrollando en Cuba con fondos de la Unión Europea y de la cooperación portuguesa a través del Instituto Camões, que se implementan con dos ONGs del desarrollo que están ubicadas en la isla desde hace años, que es el caso de CARE o el caso de Oikos, ¿no? CARE en este sentido es una ONG que está presente en varios países, su sede central está en Canadá, pero en este caso, como es un proyecto con la Unión Europea, se ejecuta desde CARE Francia. En el caso de Oikos es una ONG portuguesa y tiene también, bueno, presencia en Cuba desde hace tiempo. Y el socio local, en este caso, en el caso de Camagüey, es la oficina del historiador. Y bueno, pues el proyecto era un proyecto que se hizo para la ciudad patrimonial, que está en la lista de patrimonio, está dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y se propuso pues todo un proyecto para implementar a través de las plazas y de la economía creativa un programa de desarrollo que se ha articulado con la puesta en marcha de un circuito creativo. Dentro de este programa y vinculado con la arquitectura en madera, que es el tema que les interesa, pues bueno, se han planteado nuevos usos de espacios patrimoniales, como puede ser, por ejemplo, toda la zona esta de los patios de casas privadas que se abren al público, en algunos casos simplemente para la visita, en otros para la realización de actividades de una programación artística, y en otros incluso para generar espacios de venta de productos dentro de estos patios, ¿no? Pero en otras casas que tenían una vocación como casas de renta para turistas o en algunos hostales, pues se ha potenciado la singularidad como hotel patrimonial, hotel cultural y de hecho uno de ellos se está apostando por ser un hotel literario, ya que Camagüey, pues, aparte de ser Ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO, ha apostado por ser candidata también a Ciudad Creativa de la UNESCO por la literatura y bueno, pues tomando modelos de otras localidades, como puede ser el propio Óbidos en Portugal, que es Ciudad Creativa de la UNESCO también por la literatura, pues bueno, les gustó esta idea de los hoteles literarios. Otro lugar donde estamos trabajando es el distrito de La Gloria en la ciudad de Cienfuegos. En este caso, la ciudad de Cienfuegos, su centro histórico es Patrimonio Mundial, pero estamos trabajando en un territorio de unas 40 manzanas, que es uno de los barrios, podríamos decir así, de la periferia de la ciudad de Cienfuegos, con una arquitectura precisamente como la que han visto antes, ¿no? Una arquitectura en madera,
en algunos casos pues ya en concreto, pero las edificaciones más antiguas pues tienen estas estructuras en madera. Es un barrio donde se ha apostado por hay una gran concentración de artistas que han, dijéramos, intervenido con la colaboración de los vecinos y la propia indicación de los vecinos, pero aquí se juntan pues esos temas, ¿no?, de qué intervenir, cómo intervenir en un territorio que no estaba protegido, y para ello pues tuvimos que impulsar pues, dentro de este programa, que en este caso también se hace con OICOS, con fondos de la Unión Europea y la cooperación portuguesa, y también por otro lado con el Ayuntamiento de Cienfuegos y la universidad. Universidad. Aquí, por ejemplo, tuvimos que trabajar con un sistema de regulaciones, con la oficina de planificación, bueno, la antigua oficina de planificación física, que era esa oficina de urbanismo y de desarrollo territorial, para establecer unas normas de cómo se podía intervenir, incluso pues, en el caso de los murales, como han visto, ¿no?, diferenciando lo que es un mural de lo que es un graffiti, de lo que es un acto vandálico, ¿no? O sea, para que haya también pues, ese elemento de trabajar y dónde se puede intervenir, dónde no se puede intervenir. El tema de la conservación en muchos casos pues, se han sustituido, ¿no?, pues, elementos de madera y por elementos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, una regulación que ha sido muy interesante todo ese proceso que se ha realizado, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, también se promueve este tema de los hoteles culturales, pero en el caso del Distrito Creativo de La Gloria, son los alojamientos que hay, que en este momento hay 7, pues se promueven como un hotel cultural comunitario, es decir, se trabajará en red para tener servicios centralizados y así pues ese trabajo en red pues les permite ser más competitivos, ¿no? Y bueno, para finalizar, comentarles también, bueno, otro de las alianzas importantes es el tema otro de los ODS importantes es el trabajo en red. Y aquí les comparto un programa que está en marcha, impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos y el Instituto de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, que crearon precisamente una alianza para fortalecer estas redes a nivel iberoamericano. Y aquí, pues bueno, en este enlace se pueden descargar el documento resumen, pero yo se lo resumo más o menos en el plan de acción, que tiene 3 líneas de trabajo principal. Una es la promoción de las rutas itinerarios culturales, ¿no? Extendiendo a América Latina rutas ya certificadas por el Consejo de Europa. Por otro lado, promoviendo la creación de una red universitaria sobre estudios sobre itinerarios culturales, y por otro lado también promover una cátedra iberoamericana de rutas e itinerarios culturales, ¿no? Vinculado con estos temas, estos son los itinerarios culturales del Consejo de Europa. En rojo más intenso, en este rojo más morado, pueden ver las rutas que están activadas en el Caribe. Y dirán, ¿Camino de Santiago en el Caribe? Bueno, en el caso de Puerto Rico, se ha diseñado una ruta, un tramo del itinerario cultural del Camino de Santiago por Puerto Rico, y bueno, ha sido reconocido por el Consejo Jacobeo y bueno, se puede complementar. Es decir, si uno llega en avión, por ejemplo, a La Coruña, pues puede hacer el recorrido desde La Coruña hasta Santiago de Compostela por el Camino Atlántico, y más el tramo que ya ha hecho en Puerto Rico, pues le permite pues, tener la Compostela, ¿no? Pero bueno, Argentina, Brasil, otros países están trabajando también con esos tramos del Camino de Santiago, ¿no? Pero bueno, hay otras iniciativas como la red de Art Nouveau, de modernismo, ¿no? Que hay mucho modernismo en el Caribe, y por ejemplo el caso de Cuba, pues es una de las islas que participa, es uno de los países que participa en esta ruta europea, ¿no? En una ruta en implementación es la ruta europea del patrimonio judío, y aquí sí que se está trabajando en el Caribe. De hecho, se está valorando ahora la posibilidad de trabajar, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, que existe pues, toda una presencia de la comunidad judía, sobre todo en la costa atlántica, ¿no? Cerca de... en lo que es el centro norte de la isla, con arquitectura en madera. Y bueno, también en este caso pues hay toda una red de sinagogas de arquitectura en madera, tanto en las Antillas holandesas como en muchas, en la zona de las
de lo que habían de las Islas Vírgenes que pertenecen a Estados Unidos, es decir, que hay todo un trabajo también para articular en el que concretamente la arquitectura en madera pues va a estar presente, ¿no? Y en relación a otras rutas transnacionales que están activadas, ¿no? Cabe decir que han habido muchas que han sido financiadas por la cooperación internacional y que cuando desaparecen esos fondos o cuando no cuentan con unidades de coordinación, pues quedan inactivas, ¿no? Aquí os he marcado pues, en este momento algunas inactivas, pero con ganas de volver a ponerse en marcha. Por ejemplo, la ruta del cacao en América Latina y el Caribe. Ahora desde Baracoa, Cuba, hay un interés en reactivarla y sobre todo pues aquí también hay todo un tema de trabajo interesante en ese patrimonio arquitectónico en madera que vale la pena pues, destacar, ¿no? Y dentro de las rutas transnacionales que se pueden crear ex novo, ¿no? Pues se está trabajando y de todas maneras dentro del programa general hay dos que quiero destacarles, ¿no? Una es la ruta iberoamericana de Humboldt y Aimé Bonpland, que es bastante interesante. En el caso del Caribe pues tiene una presencia muy significativa, y la otra es una que es la Red Internacional de Municipios Indianos y de Patrimonio Postcolonial Europeo, que sobre todo supone la arquitectura de finales del 19, primeros del 20, de gente que había emigrado de Europa hacia América Latina, sobre todo hacia el Caribe, y había regresado y bueno, porque había generado pues, una actividad económica y había regresado con fondos como para construir sus casas, en la que en esas casas pues no solo hay arquitectura caribeña, sino también hay pues jardinería con plantas que proceden del Caribe, ¿no? Y en el caso de España pues se les conoce como indianos o americanos, tanto en Galicia como en Asturias, como en Cantabria, como en el País Vasco, como en Cataluña, en Valencia, en Baleares, pero también en Córcega, en la costa de la zona de Burdeos, de Francia. Es decir, hay toda en Portugal también, en ese caso eran emigrantes a Brasil, y entonces se han generado un tipo de una arquitectura que se le conoce como indiana, pero luego cuando hemos estado trabajando con universidades en el Caribe, pues claro, aquí hay un tema si realmente se puede hablar de una arquitectura indiana o es una arquitectura híbrida o qué es, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha generado un debate interesante porque en muchos casos pues, se considera como una arquitectura europea cuando se ha instalado en el Caribe, pero cuando llega ya se considera una arquitectura pues, más caribeña. Entonces, en ese sentido, pues se puede trabajar muy bien de la mano o incluso coordinando otras experiencias, como puede ser, por ejemplo, la arquitectura en el caso del gingerbread en Haití, por ejemplo, que veíamos que, pues, que realmente pues, no es una arquitectura francesa desarrollada en la zona, sino que realmente se puede hablar de una arquitectura totalmente caribeña, ¿no? Pero bueno, son temas para trabajar y para poder articular. Este es el recorrido de la ruta, dentro de la ruta Humboldt-Bonpland. Es el primer viaje que hicieron conjuntamente pues, los dos, ¿no? Y después, bueno, Humboldt ya regresa a Europa y Bonpland ya hace un viaje posterior hacia Sudamérica, ¿no? Pero bueno, en este momento pues están trabajando ya varias de las localidades, ¿no? que forman parte de esta ruta de Humboldt. Y bueno, sin más, bueno, dejarles ahí pues las ideas y las líneas de los proyectos que estamos trabajando, y bueno, espero que esta contribución pues sume a las jornadas y a la línea de trabajo que están haciendo, y bueno, abierto a las consultas que me quieran hacer, y tanto bueno aquí o si no a través de mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Gracias, Jordi. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Hola, soy Stephanie de World Monuments Fund. Disculpa, creo que la luz se fue en el local y entonces nos quedamos solo los que estamos participando en línea. Pues bueno. Pero fue así al final. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Claro, imagen del Caribe. Pero bueno, queda guardada la presentación y la podrán ver en su tiempo libre cuando quieran. Sí, muchísimas gracias por su participación. Y déjame decirle a nuestros participantes en inglés,
Apologies to everyone. I believe the light went out, the electricity went out locally, and so they're trying to reconnect. But in the meantime, we thank Jordi very, very much for his presentation. It was really interesting to see. And speaking as someone from Puerto Rico, I had no idea that there was a Camino de Santiago de Compostela in Puerto Rico since 87, I saw. Ni idea alguna que había algo así. Pero me da mucha ilusión conocerlo.